Estética y teoría del arte. He vuelto. Distinguidos presidente don José Ramón Carriazo Ruiz, secretaria doña Nuria Polo Cano, vocal doña Claudia Picazo Jaque, a quien hago público mi agradecimiento por su sabia orientación en este trabajo. Buenos días, todo un honor para un servidor dirigirme a este tribunal de TFM de Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica de la Universidad de Educación a Distancia este 6 de octubre de 2025. Esta defensa funcionará como una justificación del título El Estatuto del Discurso de Ficción, un análisis desde el tratamiento de la ficcionalidad en Manuel García Carpintero. Un TFM con un contorno, un entorno y un dintorno. El contorno, la ciencia del lenguaje y la lingüística hispánica. Y queremos subrayar que en la ciencia del lenguaje, en su constitución, la aportación hispana fue muy importante por medio de la figura de Ángel Amor Ruibal. Y en la lingüística hispánica, la constitución de la misma viene señalada por la cabeza señera importante y relevante y fundante de don Ramón Menéndez Pidal. Ambos dos, desde nuestra perspectiva, espíritus afines a la concepción analítica del pensamiento filosófico. Entorno. Las interrelaciones entre filosofía y lingüística. Y aquí cabe subrayar el paradigma del giro lingüístico en filosofía, pero hay que hacer una precisión. No hay horizontalidad entre estas dos disciplinas, porque la lingüística es un saber de primer grado sobre el lenguaje y la filosofía es un saber de segundo grado. Y en esta interrelación filosofía-lingüística hay una relevante contribución hispana en las figuras de el gramático conocido bajo la forma bárbara Nebrija, mejor sería Antonio de Lebrija, Unamuno, Menéndez Pidal, el joven Unamuno, Menéndez Pidal, Amor Ruibal, Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, afín al giro lingüístico, Gustavo Bueno, Antonio Domínguez Rey y Manuel García Carpintero, que constituye el dintorno de este estudio. Manuel García Carpintero, pensador filosófico en las coordenadas de la concepción analítica del pensamiento filosófico, sintagma de difícil definición, del cual nos hemos atrevido a ofrecer una delimitación breve orientativa y otra extensa para incluir las precisiones oportunas. Nuestros objetivos iniciales serían 1. Enfrentarnos a uno de los problemas fundamentales de la teoría de la literatura, la ficción. 2. Estudiar la complejidad de la ficción a través de la investigación de Manuel García Carpintero. Y 3. Afirmar algo esclarecedor sobre el estatuto del discurso de ficción en lengua española, con la finalidad última de aumentar el conocimiento de los objetos, lenguaje, lengua española, arte y literatura, a partir de una elucidación del estatuto del discurso de ficción. La metodología seguida es 3 pasos. Primero, tras exponer abordajes de la ficción desde la concepción analítica del pensamiento filosófico y un abordaje dialéctico. 2. Analizar el pensamiento de Manuel García Carpintero acerca del problema de la ficcionalidad. Y 3. Cerrar con un juicio desde la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. La pregunta filosófica de fondo, con repercusiones de orden lingüístico, es: ¿cuál es el estatuto del discurso de ficción? Nuestra respuesta operará desde un entrelazamiento de las concepciones analítica y materialista del pensamiento filosófico. ¿Qué hemos aprendido respecto a la ficción de la concepción analítica del pensamiento filosófico desde los fragmentos de análisis de Frege, Wittgenstein, Austin, Searle, Goodman, Watts, Walton, Carroll y Curry? Pues de forma sintética, que el discurso de ficción es una práctica lingüística especial. La verdad en la ficción es un problema que se puede estudiar apelando a mundos posibles. Y 3. La referencia a entidades ficticias nos conecta con el problema de si el lenguaje puede funcionar sin requerir la existencia de referentes. Otro problema sería el de la paradoja de la ficción, sobre cómo es posible afectarnos respecto a personajes que sabemos que no existen. Otro abordaje de tonalidad dialéctica que hemos contemplado es la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro, para quien la ficción es una parte indisociable de la realidad.
incluso uno de los rasgos definitorios fundamentales de literatura. Pasemos ya al tratamiento de la ficcionalidad en García Carpintero, quien lleva al menos desde 2007 y hasta 2023 pensando, publicando y continuidad también haciendo conferencias sobre la ficcionalidad, o sea que podemos redondear que García Carpintero lleva en torno a 2 décadas pensando en público sobre la ficcionalidad y especialmente en su obra de 2016, Relatar lo ocurrido como invención. Obra que despliega su estrategia exploratoria de 4 operaciones teóricas. Bueno, no es que él de forma explícita diga voy a desarrollar 4 operaciones teóricas, sino que somos nosotros como intérpretes de su análisis que decimos que desarrolla 4 operaciones teóricas. Primera, especificación de 2 ideas contrarias, a saber, las ficciones no tratan del mundo real, las ficciones pueden tratar del mundo real. Segunda operación, formulación de preguntas relativas a la ficción que susciten debate. La principal, ¿se puede aprender de la ficción, de las ficciones? Tercera operación, exposición de algunos aspectos relevantes del tratamiento filosófico contemporáneo de la ficción, especialmente dentro de los parámetros de la concepción analítica del pensamiento filosófico. Y cuarta operación, presentación de una toma de posición esclarecedora propia de Manuel García Carpintero sobre la naturaleza de la ficción. Yendo directamente al resultado del análisis de la ficcionalidad de Manuel García Carpintero, diremos que su enfoque es una teoría normativista de las ficciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en su propuesta, que sea el contenido de una ficción, lo determinan las normas aplicables al acto de ficcionalizar. ¿Qué normas son esas? Aquellas normas dignas de consideración por la audiencia pretendida. ¿Y qué sería ficcionalizar? Un caso particular de hacer una propuesta o invitación para que la audiencia esperada imagine determinado contenido. Una repercusión de esta teoría es que sí podemos aprender de las ficciones porque el principio de realidad justifica tanto importar hechos reales al contenido de la ficción como exportar hechos que el creador ha dado por supuesto. Vayamos ahora a nuestras 5 matizaciones al análisis de la ficcionalidad de Manuel García Carpintero. Primera, respecto a las condiciones del acto de aseverar. El modelo de Carpintero es Williamson, la propuesta de Williamson C, la regla del conocimiento, que para poder aseverar P hay que conocer P. Esto fue reformulada, esta propuesta, por la propuesta de Manuel García Carpintero TC, es decir, la regla de la transmisión del conocimiento, que fue reformulada a su vez por la propuesta del alumno de Carpintero llamado Manuel Pérez Otero con CTC, conocimiento, conciencia, conocimiento, de dicha transmisión del conocimiento, que ha sido reformulada a su vez por nuestra propuesta de regla del conocimiento de la transmisión no engañosa de un discurso asumible. Asumible por comprensible, argumentativo, elocuente, verosímil. Segunda matización. García Carpintero da por hecho sin justificar la afirmación de que hay literatura no ficticia, cuando es algo como mínimo discutible, pues los candidatos a literatura no ficticia pueden ser presentados o bien como casos de sí ficción o bien como casos no literarios. Tercera matización. Aunque en 2 pasajes sí alude García Carpintero a que los actos ficticios son actos de significación que, y aquí viene lo importante, realiza el autor discernibles a partir de, esto también es importante, a partir de datos relevantes por una audiencia apropiada. Sí, en 2 pasajes, pero en general, siempre que García Carpintero usa el término intención o intenciones, simplemente es intenciones o intención. Lo cual tiene el doble problema de poder incluir lo pretendido no conseguido por el autor de la ficción y de no diferenciar entre los meros propósitos estrechos, las intenciones estrechas y los estados mentales intencionales amplios, que incluiría creencias, deseos, opiniones, ocurrencias, por lo que es preferible el sintagma intencionalidad realizada. Aquellas intenciones que puede rastrearse por el espectador oyente de la ficción a través de las marcas, entre comillas, que ha puesto el autor de la ficción.
las realizadas, no las que pretendió y nunca realizó. Cuarta matización, que García Carpintero especifica que su teoría filosófica de la ficción no descansa en la intención fictiva, su insistencia en su compromiso, en el compromiso del autor por ciertas normas, pues ese compromiso del autor por ciertas normas implica, y de una manera importante, intenciones. Quinta matización y última, aunque García Carpintero tiene en cuenta a los autores y los lectores de ficciones, los puede nombrar ocasionalmente, en algunos pasajes, y no son pocos, García Carpintero presenta o incluso llega a definir ficción como cierto tipo de objetos, sin ninguna apelación directa al humano. Claro, lo da por hecho, ni en la creación ni en la recepción. Por lo que la teoría de García Carpintero, en su libro de 2016, leída por nosotros desde 2025, sería compatible con que el productor de la ficción sea una máquina generativa con procedimiento de lenguaje. Incluso en 2025, una entidad algorítmica de generación automática podría aparentar ser audiencia. Podría aparentar, aunque no ontológicamente, todavía no ontológicamente, porque ahora mismo en 2025, a menos, la mal denominada inteligencia artificial no entiende nada. Por lo que, dado el nivel tecnológico de nuestro mundo actual en 2025, una sugerencia sería incluir en la definición de ficción de forma explícita la dimensión antropológica. Como se puede justificar que la teoría del cierre categorial del materialismo filosófico de Gustavo Bueno es la más potente explicación crítica de las metodologías científicas, porque desde ella sí que se puede explicar otras metodologías científicas, otras ciencias, otras filosofías de las ciencias, cosa que a lo mejor no ocurre al revés, optamos por este enfoque materialista, el de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, para valorar esta interrelación entre pensamiento filosófico y lingüística, que es la teoría normativista de la ficción de Manuel García Carpintero. Y encontramos que García Carpintero operaría, a partir de ahora vamos a utilizar nosotros una terminología propia de teoría del cierre categorial, no es que la tenga García Carpintero, quien operaría con las figuras sintácticas de términos, operaciones y relaciones, asimismo con las figuras semánticas de referenciales, fenómenos y estructuras. También con las figuras pragmáticas de normas, sobre todo normas, dialogismos y autologismos. García Carpintero contempla elementos propios de las materialidades primogenéricas o físicas, elementos propios de las materialidades segundogenéricas o psíquicas y elementos propios de las materialidades tercerogenéricas o abstractas. Así pues, el análisis terminológico, operacional, relacional, referencial, fenoménico, esencial o estructural, normativo, dialógico y autológico de las ficciones por parte de García Carpintero entreteje núcleos como autor real de la ficción, cuando nombra autor real de la ficción, que no siempre lo nombra. Autor real de la ficción, intenciones comunicativas, acto de habla, hacer ficción, imaginación, norma, sobre todo norma, pero está entrelazada con todo lo anterior, y con audiencia apropiada y prácticas sociales. Con lo que va cerrando sin clausurar, una línea argumentativa constituida por definiciones, si no tanto clasificaciones, al menos sí distinciones, modelos, como el de Williamson, y si no demostraciones, al menos sí justificaciones. Consideramos nosotros que la teoría normativista de la ficción de Manuel García Carpintero, desde las coordenadas de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, 1. No cae en el descripcionismo, porque no prioriza la descripción de la materia de la ficción. 2. No cae en el adecuacionismo, porque no prioriza adaptar ni la materia de la ficción en la forma de la ficción, ni la forma de la ficción en la materia de la ficción. 3. No desarrolla una postura teorética que priorice la forma de la ficción sobre la materia de la ficción, pero sí está próxima al teoreticismo. ¿Por qué? Pues porque posee componentes estructurales retóricos. ¿Por qué? Porque construye una teoría de ficcionalidad para la cual necesita componentes estructurales retóricos. Y 4. Se acerca, no decimos que alcance,
se acerca al circularismo, porque opera con una constelación de conceptos que dan una explicación normativista de la ficción, pero no hay un verdadero cierre categorial, porque, aparte de que no hay una cerrazón, tampoco hay una neutralización del sujeto, que por otra parte no puede haberla en un tema con la ficción en la que interviene, al menos nosotros queremos dejarlo claro de forma explícita, la dimensión antropológica. Aparecen sujetos creadores de ficciones y sujetos lectores o espectadores de ficciones. Conclusiones. La ficcionalidad conlleva una serie de problemas abordados de forma fecunda por la concepción analítica del pensamiento filosófico, también por la concepción dialéctica del pensamiento filosófico, desde la concepción analítica del pensamiento filosófico, desde la cual Manuel García Carpintero ha sabido construir una teoría filosófica de la ficción, que mantiene virtudes explicativas de propuestas precedentes, sin sus errores o confusiones. Un enfoque, el de García Carpintero, que, a pesar de posicionarse como normativista, es compatible con un enfoque intencionalista de las ficciones. Y aquí queremos subrayar que existe una sintonía, o existe una compatibilidad entre nuestra analítica intencionalista del arte, que hicimos público en 2002, con el análisis de la ficcionalidad de García Carpintero. Consideramos que el proceder de García Carpintero puede incluirse como un caso de análisis dialógico, porque en su examen de la ficcionalidad, partiendo, sin ser dialéctico, de una postura antinómica, sobre si la ficción forma parte del mundo real o la ficción puede formar parte del mundo real, no sería una contradicción plena al 100%, pues desde ahí despliega un examen, un escrutinio de formulaciones teóricas aparentemente potentes y relevantes, dignas de ser estudiadas en todo caso, sobre la ficcionalidad dentro del corte o la tonalidad analítica filosófica de pensar. Y no podemos olvidar tampoco que Manuel García Carpintero ha ejercido de transductor de fragmentos de obras literarias de Javier Marías, sobre todo en Negra espalda del tiempo, que da título a su obra, un fragmento de esta obra da título a su obra de Relatar lo ocurrido como invención, y también fragmentos de Kafka. Hemos contrastado la teoría filosófica de la ficción de García Carpintero con la última concepción teórica sobre la ficción, la desarrollada desde la crítica de la razón literaria de Jesús González Maestro. Y hemos observado coincidencias, como la existencia estructural de las ficciones, que ambos dos sostienen que las ficciones tienen una existencia, sí, estructural dentro de la obra de ficción, no fuera. Pero también hemos encontrado distancias entre García Carpintero y González Maestro respecto a la posibilidad de aprender con las ficciones, afirmativa en García Carpintero y negativa en González Maestro, y una diferencia de enfoque sobre todo, pero no es incompatible, una diferencia de enfoque en lo que subrayan, un enfoque ontológico el de Maestro, una tonalidad ontológica la de Maestro, y una tonalidad intencionalista de García Carpintero. Sí, que subraya el normativista, pero su enfoque entra dentro de lo intencionalista. Dice que las intenciones no es lo que más determina para entender la obra de ficción, pero es que nos dice García Carpintero que es necesario las intenciones comunicativas del autor de la ficción para poder entender el lector espectador, si es un espectador adecuado, la obra de ficción. Pues eso se encuadra dentro del marco intencionalista, y por eso hemos dicho que es compatible nuestra analítica intencionalista del arte con este análisis normativista de la ficcionalidad de García Carpintero. Respecto a nuestra pregunta de fondo, el análisis de la ficcionalidad de García Carpintero nos enseña que el estatuto del discurso de ficción consiste en ser un acto de habla de carácter normativo. Por nuestra parte, y cerramos ya considerando que con este trabajo hemos contribuido en una dimensión ciertamente modesta
a entender más y mejor las interrelaciones entre lingüística y pensamiento filosófico. En un tiempo donde la dimensión ficcional se puede utilizar con varios fines, aclararnos sobre la palabra ficción es casi una obligación vital. Muchas gracias por su atención.